Fíjense, mis estimados amigos, estamos en Mateo capítulo 16. Nos encontramos, y esta parte ya la saben ustedes, se la voy a recordar rapidito. Mateo 16 junto con Mateo 15, ¿de acuerdo? Tiene prácticamente el laboratorio de las parábolas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la secundaria que llevaban química, por ejemplo, y veían en el aula unas ciertas cosas teóricas y después tenían que ir o teníamos que ir al laboratorio? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y tenías que hacer experimentos y poner en práctica, por ejemplo, que si qué es la acidez o de pronto la separación de mezclas, por ejemplo, cosas como esas que por ahí era como relacionado con llevar a la práctica lo que habías aprendido. Bueno, los apóstoles están viviendo prácticamente eso y te va a sorprender porque no hemos terminado. ¿Se acuerdan que vimos que son 7 parábolas, de las cuales ya se pusieron en práctica 5? Hoy vamos a ver cómo se pone en práctica la sexta y estamos en la parábola de la perla de gran precio. Si ustedes se ponen a pensar, vamos en esa parábola, ¿de acuerdo? Y algo interesantísimo con todo esto es que el objeto de estudio, para que se den cuenta que esto es así. Y me da mucha gracia porque especialmente yo soy profesor de química. Entonces, am, a nivel de preparatoria, entonces esto es algo que me hace mucho sentido. El objeto de estudio es un personaje que todos conocemos. ¿Quién es Pedro? ¿De acuerdo? Vamos a darnos cuenta que Pedro será el objeto de estudio y nos hemos dado cuenta que ha sido Pedro durante todo este tiempo y hoy no va a ser la excepción. Vamos juntos, por favor, a Mateo capítulo 16, justamente en la sección del versículo número 13. ¿Ok? Estamos justamente allí. Estoy pensando que hoy vamos a ver desde el 13 hasta el tema de la transfiguración, así que vamos a apurarnos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro, lo que les decía, el objeto de estudio, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Conclusión ligera y vamos a ver cómo está su percepción. Si ustedes leen lo que aparece aquí y la respuesta de Jesús, ¿qué les evoca? ¿Qué evoca esta respuesta o qué color tiene la respuesta del Mesías? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Ustedes qué se imaginan? Pueden escribirlo en el chat. De pronto, ¿qué les hace pensar esta forma en la que el Mesías le contestó a Pedro después de que Pedro le dijera, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres a quien estábamos esperando, dice aquí en versículo número 13, dice, tú eres Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué carácter tiene Jesús a la hora de decir esto que está diciendo? ¿Qué les evoca el carácter del Mesías? Me gustaría mucho poder leerles en el chat. Mientras que ustedes me cuentan y yo les leo, les quiero compartir que la región en la que están yendo es una región muy, muy al norte. Cesarea de Filipos es una región de verdad muy, muy al norte. Incluso está por encima del mar de Galilea y por encima incluso como a un día más de camino. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, imagínense, no les voy a mostrar un mapa porque la intención de esto no es centrarnos en eso, pero queremos ver una parte del contexto que es importante. Tenemos que es como un rombo, ¿cierto? El mapa de Israel es como un rombo, ¿de acuerdo? Y Cesarea de Filipos está bastante al norte, casi prácticamente donde inicia o donde nace el río Jordán. Esta parte es muy importante porque el río Jordán se cree que tiene tres zonas donde nace.
y una de ellas es Cesarea de Filipos, ¿de acuerdo? Y esta parte es muy importante porque Cesarea de Filipos es una región que estaba bastante tomada, o estaba bastante posicionado ahí justamente el imperio griego en el tiempo donde vino a conquistar a los judíos, incluso en esta región de Judea. Y no solo eso, sino que también el imperio romano también tomó allí. ¿Sale? ¿Qué había en Cesarea de Filipos? Cesarea de Filipos era una región que se dedicaba completamente al culto al dios Pan. ¿De acuerdo? Si estás apuntando, apunta estas cosas que son de verdad muy importantes. Cesarea de Filipos era una región que dedicaba su culto y adoración al dios Pan. Y el dios Pan, ¿quién era? Así como pan de comer, ¿ok? De acuerdo, tal cual como eso. El dios Pan prácticamente es este dios que ustedes conocen, que es mitad como mitad becerro, mitad hombre. Si se los cuento así, cierto que lo ubican, ¿cierto? Es esta pues figura de forma muy mitológica, que es mitad hombre y mitad bestia, ¿de acuerdo? Especialmente un becerro. Tiene cuernos, ustedes ya ubicarán perfectamente a quién me refiero. Tiene cuernos como de becerro, ¿de acuerdo? Tiene cola también. Y bueno, perfectamente esto se asocia con una imagen del mismo Hasatán o del mismo Satanás, ¿de acuerdo? Una imagen con la que se asocia bastante de este concepto de becerro, ¿no? Y entonces era un lugar donde se adoraba eso, y el Mesías los llevó allá. Acuérdense que venimos de estar en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si ustedes vienen conmigo al versículo número 29 del capítulo 15, Mateo 15, 29, te vas a dar cuenta que dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. ¿De acuerdo? Se encuentra en esa región, ¿sale? Ha hecho algunas cosas importantes en esa región. Por ejemplo, alimentó a los 4,000 que veíamos la semana antepasada. Veíamos incluso que ahí trató con algunos fariseos y con algunos saduceos en el capítulo 16. Y después se va todavía más al norte, y estando allá llega a una región completamente pagana. Llega a una región de gran importancia pagana. Y allí había, fíjate nada más esto, más tarde te voy a mandar unas fotos. Había unas cuevas que se asociaban con el concepto de este culto. Bueno, era una cosa bastante extraña porque este dios Pan tenía que ver con el sacrificio de animales incluso. Y por supuesto todo terminaba siempre, estas reuniones y estas fiestas y todo eso terminaba siempre en orgías, en cosas completamente perversas. Y no solo eso, sino que el sacrificio de los animales era lanzado justamente donde nacía el río Jordán. Este río Jordán nace en unas cavernas que justamente están sobre una montaña, o que están en una montaña. Y estas cavernas, imagínate, que son como bocas dentro de la montaña, y en estas bocas hay agua, ¿de acuerdo? Entonces era una cosa como que si flota, no es aceptado, porque pues flotó, entonces el dios Pan, no lo aceptó y no fue como que succionado por el río, por lo tanto el sacrificio no fue aceptado, vuelvo a hacer, ¿no? Y si no flotaba, significaba que el río había aceptado el sacrificio, que el dios Pan estaba de acuerdo con tu sacrificio, unas cosas como esas, ¿no? Entonces, el tema, algo interesante con todo esto, es que am, era una sociedad en esa región bastante, bastante, bastante perversa, pagana y dedicada a hacer lo incorrecto. Sí, esta parte es bien importante, el concepto como de el culto a los animales, que su Dios era un mitad animal, mitad hombre. Esto es muy, muy importante, y ahorita te voy a explicar por qué. Solo quiero que tengas en la mente que su culto era prácticamente a un Dios que era mitad animal. Yo quiero que tengas presente esto. Era un Dios que era mitad animal y mitad hombre. ¿Por qué me importa esto? Porque le preguntaron a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Estando en una región pagana, Jesús se le ocurre decir eso. En el versículo 13 dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate nada más esto, y por favor comparen lo que estamos diciendo, ¿sí?
Estas cavernas de las que yo les platicaba que están en Cesarea de Filipos, se les conoce también, como creen, como las puertas del Hades, ¿cierto? Entonces, ya que tienes todo este contexto, Jesús hace una pregunta y yo le puse así una pregunta o el contexto de la prueba. Viene el laboratorio y vamos a revisar. Jesús hace una pregunta para ver cómo va la gente, para preguntar en esa región, a ver cómo lo perciben. Y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estando en una región donde el culto a los animales es evidente, donde el culto con los animales es evidente. Incluso ahí se dice que un sitio que se le conocía como la Plaza de las Cabras Danzantes. Tú dices, ¿cómo era eso? ¿Cómo es eso? Bueno, se cree que incluso ponían brasas para que las cabras brincaran, una cosa como esa. O sea, de verdad, algo bastante perverso, ¿no? Y algo importante con lo que quiero explicar acá es que la pregunta que hace es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué se pone el título del Hijo del Hombre? Quiero que se pongan a pensar, Hijo del Hombre. ¿Por qué no puso, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Este título del Hijo del Hombre tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la transfiguración. ¿Se acuerdan que se escuchó en la voz cuando apareció la nube, por ejemplo, que los cubría? Eso aparece justamente más abajo en el concepto de la transfiguración, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, dice, si me acompañan por favor, estamos en Mateo capítulo 17, en el versículo número 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El concepto del Hijo nos queda claro. Vamos a entenderlo por ahora, que se relaciona con el concepto de que es engendrado o que viene del cielo, que viene de la nube, que viene del cielo. Esa es la fuente de origen del Mesías. Pero ¿por qué hijo del hombre? ¿Por qué del hombre? Y esta parte es muy importante por lo que vamos a establecer. Estamos diciendo que Cesarea de Filipos era culto a animales, con animales, entre los animales. Y en ese contexto Jesús dice y pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Alguien logra notarlo a qué se refiere? ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Bueno, esto viene, no es algo nuevo, esto viene desde Daniel capítulo 7. ¿Se acuerdan qué título se le asigna al Mesías en Daniel capítulo 7? Dice que Daniel empezó a ver cómo se colocaron tronos y en el trono se colocaba uno que tenía aspecto como de anciano de días. ¿Se acuerdan de esa parte? Dice, perdón, que tenía como aspecto de anciano de días, cuyo cabello era como la nieve y su vestidura era blanca que resplandecía. Y dice que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó. El aspecto del Mesías en la profecía de Daniel y después en Apocalipsis, en la apocalíptica de Juan, nos vamos a dar cuenta que se asocia con el anciano de días. Pero ¿por qué me importa esto? Porque en Daniel capítulo 7, esta parte ya la conocen porque ya tomaron el curso básico y si no, es bien importante que lo tomen. Daniel capítulo 7, ¿qué nos muestra? Sí nos muestra el anciano de días, pero también qué es lo que muestra Daniel 7. Si me acompañan, por favor, vean el título de Daniel capítulo 7. ¿Y qué aparece ahí como título en Daniel capítulo 7? ¿Cuál es el título de Daniel capítulo 7? Las cuatro bestias, ¿cierto? Las cuatro bestias. Y esas cuatro bestias, ya saben perfectamente que son las cuatro naciones, que son Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Y que tienen aspecto de león, con alas de águila. Fíjate esta mezcla, ¿eh? Bien importante esto. León con alas de águila.
un oso que tiene unas costillas y que se alza de un lado más que del otro, un leopardo de 4 cabezas con 4 alas, ¿te acuerdas que representa a Grecia? Y luego una bestia más que tenía aspecto bastante extraño que no se compara con nada. Imagínate, ya aquí estás viniendo a la mente esta parte de la relación con los animales. Acuérdate de esta parte. Sí, dijimos que era mitad hombre y mitad Dios, mitad hombre y mitad bestia, el Dios Pan, en la región que estaban. El Mesías dice hijo del hombre en relación con el anciano de días. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de Daniel 7, que está lleno de bestias, y además algunas bestias híbridas, como el león con alas o el leopardo de 4 cabezas y 4 alas que representa a Grecia, en medio de todo eso aparece un anciano de días. ¿Ven la diferencia? Bestias híbridas contra un anciano de días. ¿Cuál es el aspecto del anciano de días? Es un aspecto integrado, es un aspecto integral, es un hombre, es un anciano de días. Tiene un aspecto como de hijo de hombre, tiene un aspecto de anciano de días, tiene un aspecto humano. Esa es la conclusión. Tiene un aspecto humano. Y ahora yo les hago una pregunta sencillísima. ¿Cómo se llama el aspecto humano del eterno mismo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene el aspecto humano del eterno mismo? Yeshua o Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? Nada más quiero confirmar. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, yo sé que está medio revuelto y yo sé que la intención no es explicar el tema, pero lo necesito porque yo les preguntaba cuál es la cualidad que ven en Jesús a la hora de contestarles. Y aquí está la cualidad de Jesús. Al hacer la separación de una sociedad llena de adoración pagana y de bestias, a convertirse Él claramente en alguien que sobresale de esta adoración. Cuando pregunta cómo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿El hijo de qué? De hombre, no hijo de las bestias, no hijo del Dios Pan, no hijo de las cabras, sino el Hijo del Hombre. Hay una distinción importante de todo esto. Hay una distinción de verdad importante. Y que Pedro conteste lo que contestó y que Jesús conteste lo que le contestó, les aseguro que tiene mucho que ver con el tema de los animales y los hombres. Por favor, no se despeguen con esto. De verdad es una sesión que estoy seguro que les va a sorprender en relación a cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo. Fíjense nada más, regresemos a Mateo, por favor. Y ya ahora entendiste perfectamente que en este contexto de animales, en este contexto de esta parte híbrida, en este contexto preguntan quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y ellos contestaron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí están calentando prácticamente para que venga la pregunta realmente importante. ¿Te acuerdas que estamos en el laboratorio? Bueno, los discípulos también fueron a poner en práctica lo que según ellos habían entendido. A ver si entendieron quién fue a comprar la perla de gran precio. A ver si comprendieron realmente cuál es mi labor. Venga, pregunta ahora sí. Y él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué dicen de mí? Para ellos no fue necesario que les preguntara el concepto del Hijo del Hombre, ya lo había hecho. Y respondiendo Simón Pedro, Pedro siempre atrabancado, siempre aventado, siempre echado para adelante, siempre de bocón, si quieres, siempre abriendo la boca cuando nadie le está preguntando, especialmente a él, siempre intentando percibir que él puede participar, siempre intentando mantenerse de pie, siempre intentando aportar, no importa si se equivoca. Señor, ¿por qué no me llamas a que vaya contigo y camine si eres Jesús? Dime que vaya y voy. Ah, pues venga, pues se cayó. Se estaba ahogando. Señor, sálvame, Señor, socórreme. Pues sí, brother, es que nadie te pidió que pidieras eso, pero ¿qué hiciste? Venga. Y aún así el Señor lo sustentó. Ya habíamos platicado de eso.
Más abajo se van a dar cuenta, en Jesús anuncia su muerte. ¿Qué pasa? Ahí Pedro es el que le dice, versículo 22, Señor, no te acontezca, ten compasión de ti, cuando les dice que va a ir a morir. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Brother, nadie te está pidiendo que hagas esas cosas, no estés pidiendo eso, no le estés diciendo a Jesús que se compadezca del mismo. Siempre queriendo abrir la boca. Y luego después en la transfiguración es Pedro quien interrumpe la transfiguración. Está el Señor transfigurándose y mostrándose como el anciano de días. Ahora nos dirigiremos a eso. ¿Y qué hace Pedro? Una cosa, una pregunta, una opción, ¿será que quieran enramadas? ¿Me puedo poner a hacerlas yo? Brother, nadie está pidiendo enramadas, no estamos en el contexto de hacer enramadas. Mírala y contempla al Señor. Y si no fuera poco eso, te vas a dar cuenta que más adelante Pedro es el mismo que le corta la oreja a Malco, el guardia del sacerdote, cuando vienen y arrestan a Jesús. Es el único que se queda, primero que te das cuenta, ¿eh? Dice que todos los demás huyen, pero Pedro se queda. Y no solo se queda, sino también dice, va a ser de espadazos para sacar la mía. Imagínate, o sea, Pedro con toda su... Para mí Pedro era un bruto, pero bruto no de tonto, sino bruto de que estaba en bruto. O sea, faltaba mucho pulir. Ay, esto de verdad me pega durísimo porque muchos somos como Pedro. Yo haría un hashtag en todas partes. Yo diría, yo también soy Pedro, de verdad. O sea, no saben cuántas veces el Señor me ha sometido para andar haciendo estas burradas en ocasiones. Y de verdad cuando me acuerdo me avergüenzo tanto y digo, Señor, gracias por no abandonar, no abandonar la obra de tus manos y que tus promesas son reales. ¿Cuántos están agradecidos porque el Señor no abandone esa obra? Pues porque si no, Pedro estaría de verdad no sé, pues perdidísimo. Pero por favor no te olvides que Pedro es el objeto de estudio porque nos dirigimos a una parte importante. Y entonces, regresemos por favor ahí a Mateo 16, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya no dudó, y si dudó, pues lo escondió, pero dijo algo que fue un acierto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La palabra Cristo, apúntenla por favor, la palabra Cristo tiene que ver con el ungido, ¿de acuerdo? El que es seleccionado, Christos en griego, Mashiach en hebreo, el ungido, Mashiach, ungir. Mashiach, de donde viene la palabra Mashá, que es aceite, que donde probablemente se cree que se derive la palabra masaje, Mashá, masaje, es ungir, ¿de acuerdo? Ungir, poner aceite, haciendo referencia a que el Mesías es el ungido. Y dice después, el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro le da una parte importante donde no le dice el Hijo del Hombre. Fíjate nada más esto. Pedro no solo no lo ve, escuchen esto porque hay como 3 niveles y aquí lo vamos a entender. El nivel más bajo que es el hijo de animal, para que se entienda. El animal, el buey, con mentalidad de animal. Segunda opción, hijo del hombre. Y tercera opción, el Hijo de Dios. En ese orden, en ese nivel de progresión, Hijo de Dios. Y es que el concepto de Hijo de Dios es la razón por la que culpan a Jesús. ¿Se acuerdan perfectamente, no? Cuando les preguntan, dicen que eres el Hijo de Dios. Y entonces él contesta, tú lo has dicho. ¿Se acuerdan? Y entonces dice el sumo sacerdote, ¿qué más prueba necesitamos? Él es reo de muerte por andar de blasfemo. A él lo castigan aparentemente porque dice ser el Hijo de Dios. Y es que el concepto del Hijo de Dios lo convierte prácticamente en un ser celestial. El concepto de Hijo de Dios es la forma máxima de entender esta parte de progresión celestial. Y y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios, tú eres un ser celestial, tienes divinidad en ti. Y dice Jesús, pues bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está diciendo, eso que estás diciéndome solo puede venir de la fuente de donde yo vengo. La palabra Padre que aparece ahí en hebreo es la palabra Abba. Y la palabra Abba, esto no lo vamos a revisar ahora, pero tiene más que ver con la fuente de todo que con el concepto de papá, que con el concepto de padre, como padre el que engendra, ¿no? Sino como el concepto de la fuente. Cuando le dice Abba,
hace referencia a que Él tiene un origen y el origen es esa fuente. ¿Cuál? Abba. ¿Sale? Que tiene que ver, perdón, con el Elyon, el Altísimo, prácticamente el Eterno, el que está en un lugar inaccesible, el que es invisible, el que dice que Dios es espíritu. Toda esa parte dice, yo vengo de allá y a ti no se te reveló por carne ni sangre, sino mi Padre mismo te lo reveló. Y concluye esta sección y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Está en Cesarea de Filipos. ¿Cuál roca? La roca que tiene estas pues, cavernas a las que se les llama puertas del Hades. ¿Sí? Le dice, yo también a ti te digo que eres Pedro. ¿Qué es Pedro? Pedro significa, o Pedro viene del griego Petros, ¿de acuerdo? Y del hebreo Kefa, que significan literalmente roca. Le dice a Pedro prácticamente, tú eres una roca, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Quién es la roca? ¿A quién le está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿A quién le está diciendo eso? A Pedro. Esto es bien importante. Le está diciendo sobre esta roca, haciendo referencia al mismo Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Quiénes son las puertas del Hades? Cesarea de Filipos, el dios Pan, lo relacionado con este dios híbrido. Todo eso, dice, no prevalecerán contra ella. Ya dijimos que todo lo relacionado con las puertas del Hades, el dios Pan y todos los dioses paganos tiene que ver con este concepto o esta forma de animal. ¿Por qué? Miren, vamos a hacerle una relación rápidamente y es que cuando hablamos del concepto de bestias, en el concepto de animales, todo es algo bien bajo. De hecho, vimos en Daniel 7 que las naciones se comparan con bestias. Babilonia con un león, Medo-Persa con un oso, Grecia con un leopardo, Roma con otra bestia extraña y muy, muy terrible. Si se comparan las naciones con bestias, ¿cómo son las bestias? Las bestias son instintivas, las bestias, la verdad es que no tienen conciencia, las bestias, por ejemplo, hemos visto la asna montés o el burrito, es supremamente, pues, calenturiento, por así decirlo rápido, ¿de acuerdo? Y es instintivo, ¿sale? ¿Cómo son los perros? Los perros, lo mismo, pues, los leones, todos los animales son instintivos, guían su comportamiento por instinto. Pero el Hijo del Hombre, este concepto del Hijo del Hombre no es instintivo. ¿Cómo es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre será consciente, el Hijo del Hombre será consagrado, el Hijo del Hombre no está prácticamente como una bestia, sino que está erguido delante del Señor. Está presto para escuchar. El Hijo del Hombre es alguien que de verdad está conectado con conciencia, de verdad por lo que está sucediendo. El Hijo del Hombre no es instintivo, el Hijo del Hombre es consciente. Hay esta progresión de ser instintivo a ser consciente, de ser impulsivo a ser proactivo, de dejar de ser reactivo a ser de verdad alguien mesurado. ¿Se va entendiendo esto? ¿Me pueden confirmar que se va entendiendo? Entonces, esta relación justo que estamos analizando es a lo que el Mesías está pues prácticamente clamando o apelando cuando les dice, los hombres, ¿quién dicen que soy? Estos animales, ¿quién dicen que soy? Pues podrían contestar lo que fuese, pero ustedes que son mis estudiantes, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que es este Hijo de Hombre? Y Pedro contesta y dice, y eso no prevalecerá. No va a prevalecer. Lo negativo, la inconsciencia, la rebeldía, la degradación, la parte bestial, la parte inconsciente, nada de eso va a prevalecer contra el ministerio que Pedro vas a desarrollar. Tú eres la roca en la que voy a edificar mi iglesia.
Y tú dirás, pero ¿cómo Pedro va a ser el que edifica la iglesia? Bueno, ya tienes de entrada una parte importante, porque la iglesia no nació entonces en el 300 después de Cristo, la iglesia no nació en el 600, ni en el 1000, con el catolicismo, lo siento, la iglesia no nació cuando, vamos a darnos cuenta más adelante, pero la iglesia nació cuando le está diciendo aquí a Pedro prácticamente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ya sabes que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo, las llaves del reino de los cielos es una alegoría a que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se acuerdan que platicamos la ocasión pasada que a Elías nadie le dijo que cayera fuego del cielo, que a él se le ocurrió y que el Señor respaldó? Bueno, esto va a pasar con Pedro. Lo que Pedro vaya haciendo va a provocar un respaldo del Señor. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Vengan conmigo, por favor. Vamos a revisar qué fue lo que hizo Pedro. Vengan conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. No lo voy a leer completo, pero a mí este Hechos 2 es una masterclass de cómo hablar de la palabra. Para mí, Hechos 2 es una masterclass de cómo hablar de la palabra. ¿Sí? Ya dijimos que Pedro en un momento más adelante va a interrumpir la transfiguración. En un momento más adelante le va a andar diciendo a Dios cosas bien, bien sacadas definitivamente de la zona. Pero también, fíjate nada más, en Hechos capítulo 2, a partir del versículo número 14, estando, ya saben, lo de Pentecostés sucediendo, el Espíritu Santo viniendo, el Mesías ya no está. En Hechos capítulo 2 y versículo 14 dice que se puso en pie Pedro, el mismo Pedro, el mismo Pedro que estaba en bruto, ya no está en bruto. Y le dice, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, escúchenme. Vean nada más la categoría del hombre, Dense cuenta cuánto ha crecido nuestro Pedro, para que se entienda. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana prácticamente. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y entonces cita a Joel. O sea, este tipo, Pedro, ya hasta se da la oportunidad de citar a un profeta. Mira la categoría a la que ha crecido. Y luego dice después el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, vean cómo se refiere, vean la categoría, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, engendrado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él. Y entonces también cita a David. ¿Quién crees que provocó que tuviera esta gran elocuencia en su discurso? Todo el trabajo de Jesús, por supuesto, y el Espíritu que le recordaba estas cosas. Esa fue la promesa, mi querido Javier, mi querido José Luis, Roberto. ¿La promesa cuál fue? ¡Ey! No los dejaré huérfanos. Enviaré un consolador, el cual les recordará todas las cosas. Esto es precioso porque te das cuenta que Pedro, de ser un irracional inconsciente atrabancado, ahora cómo se está comportando, con categoría, citando, entendiendo, con discurso, llamando la atención y corrigiendo. ¿A quiénes? Aquí hay puros judíos. Aquí hay puro judío. Esta parte es muy importante. Puro judío en Hechos 2. Y entonces en Hechos 2, dice más abajo, versículo número 29, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro, lo siento, está con nosotros hasta el día de hoy. David sigue bien muerto, prácticamente les está diciendo. Y dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría Cristo, al ungido, al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Mira nada más esto. No fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. ¿Qué está diciendo? Les prometo que David no estaba hablando del mismo, se los parafraseo. Pedro les está diciendo, les aseguro que David no se refería a él mismo. David estaba siendo como profeta refiriéndose a Jesús. ¿Y cómo podemos saber eso? Bien sencillo. Porque David sigue bien muerto y Jesús ya resucitó. Mira la capacidad de conclusión que tiene Pedro. Una interpretación definitivamente brutal. ¿A quién se los está diciendo esto José Luis? A puro judío. Puro judío. Fíjate, más adelante va a decir justamente eso, ¿de acuerdo? Y dice, versículo número 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes judíos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Bam! ¡Bam! Por supuesto, mira el versículo número 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué, perdón? ¿A qué se añadieron? ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Y quién es el que acaba de predicar? ¿De quién ha sido este sermón? De Pedro. Pregunto, ¿era rollo o era mentira lo que Jesús le estaba diciendo? Por supuesto que no. La cualidad de carácter acá, caballeros, es seguridad. La seguridad con la que el Mesías hablaba. Sí, esto es solo para judíos, ¿cierto? Ahora, ¿será que Pedro se encargó también de los gentiles y a abrirles la puerta a los gentiles? ¿A abrir la puerta a los gentiles? La respuesta es sí, señores. ¿Dónde aparece eso? En Hechos capítulo 10. Vengan conmigo un segundo, por favor. Y te vas a acordar perfectamente a Cornelio. Exactamente, mi estimado Isaac, con el centurión Cornelio. Dice que era un centurión de la compañía llamada la italiana, un centurión romano. ¿Qué hacía un romano siendo piadoso, que hacía justicia, cuidaba de las viudas y de los huérfanos como judío? ¿Qué hacía él? Pues definitivamente era una oveja perdida de la casa de Israel. Por supuesto que lo era. Por supuesto que era. Dice que estaba Simón Pedro en casa de Simón Curtidor y le mandan a hablar porque ve una visión llena de qué cosa, perdón. La visión que tenía una sábana que descendía, ¿de qué era? ¿De qué estaba llena la sábana? De animales. Ah, pues claro, venimos hablando del tema de los animales y de cómo se asocia y cómo se mezcla, cómo se puede mezclar de pronto el concepto y te das cuenta cómo Pedro ve una sábana que por supuesto ustedes ya saben que es un manto, un talit de oración. Dice que era lleno de animales y lleno de toda clase de animales inmundos. ¿Y se acuerdan que le dicen a Pedro? Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Yo les hago una pregunta. ¿Este versículo se trataba sobre comer animales inmundos o se trataba de visitar a personas que Pedro consideraba inmundos? Exacto. Para Pedro era lo mismo comer un cerdo, por ejemplo, o comerse un ratón, que para la palabra esto es inmundo, que visitar a Cornelio. Para Pedro era igual de sucio comer cerdo o visitar a Cornelio. Lo mismo era. Y para Pedro cuando ve con Cornelio, no, Señor, yo nunca he ido a visitar a Cornelio. No te estoy preguntando, vas a ir con Cornelio. ¿Y qué pasa cuando llega con Cornelio? ¿Se acuerdan ustedes? Vengan conmigo al versículo. ah, Vamos a leer por favor un segundo rápido. Al versículo número 24. Hechos 10:24. Miren lo que pasa cuando llega a la casa de Cornelio. Dice, al otro día entraron en Cesarea. Esta no es la misma Cesarea, ¿de acuerdo? Esta es Cesarea marítima.
No es la Cesarea de Filipos. Esta parte, nótenla bien y por favor, porque luego después esto nos agarran en curva, pero no es la misma Cesarea. Esta es Cesarea Marítima y está pegado al mar, solo más al norte. ¿De acuerdo? Y Cesarea de Filipos todavía está más al norte y no está en el mar. Está encima del mar de Galilea, pero no está en el mar. ¿De acuerdo? Dice acá, entrando el otro día, dice, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El brother mandó a traer gente, invitó a gente. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Fíjate, y Cornelio se postró a sus pies, santo Dios. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y acuérdate que Pedro, esto era inmundo, ¿eh? No podía entrar a casa de Cornelio. Y le dice más abajo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarme con ustedes, prácticamente les está diciendo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, y esa es la interpretación de Hechos 10. No la voy a explicar completa porque no es el tema de estudio, pero subraya por favor en Hechos 10, versículo 28, ahí subraya, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa es la interpretación de la sábana que desciende. No es que comiera animales inmundos. Y luego después dice más abajo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿para qué me hicieron venir? Entonces Cornelio le cuenta lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces pasa que le explica todo lo que ha pasado. Versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, el mismo Pedro bruto, ya no es tan bruto, dice, el mismo Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza ahora así el discurso. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, y esto definitivamente lo estaba escuchando Cornelio con todos sus familiares. Fíjate todo lo que estaba pasando. Versículo 44, mientras él aún hablaba, Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Estos quiénes eran judíos? Estos eran judíos, ¿verdad? ¿Eran judíos, correcto? No, eran gentiles. Y le dice, y los fieles de la circuncisión, que eran los que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el mismo don del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, ¿alguno podría impedir que alguno de estos se bautice? Pues por supuesto que no. Y los manda a bautizar en el nombre de Jesús. Pedro es el primero que visita a un gentil y el gentil responde. ¿Qué hizo Pedro? Desató en la tierra, se desató en el cielo. Con los judíos primero y después con los gentiles. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Lo van asociando bonito? ¿Se va entendiendo bien? Esta parte es tremenda, porque definitivamente te das cuenta que Pedro sí vivió ser el primero sobre el cual se edificaría la iglesia. Pedro fue el primero en compartir todo esto. Sí fue Pedro. Por supuesto que fue Pedro. Versículo 20 de Mateo capítulo 16. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Mesías. La cualidad de carácter que podemos notar, aquí con el Mesías es la seguridad. Seguridad, la tienen en el chat para que la puedan copiar. La cualidad de carácter que notamos aquí es la seguridad. Y la seguridad, que es estructurar mi vida
en torno a lo que no se puede destruir ni se me puede quitar. Fíjate lo que estamos diciendo. Estructura mi vida con respecto a lo que no se me puede, lo que no se puede destruir ni se me puede quitar. Pedro estructuró su vida con respecto a lo que no le podía quitar nadie. A pesar de las cosas que cometió, que están en los siguientes versículos. Lo contrario a la seguridad es la ansiedad. ¿A qué te está llamando el Señor con todo esto? Por supuesto te está llamando a la seguridad. Este concepto de la simiente de animal y simiente de hombre aparece en Jeremías 31. Te quiero pedir por favor que me acompañes. Jeremías 31. Ya se venía diciendo ese concepto. Jeremías 31, si me acompañas, por favor. Jeremías 31, 27. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Qué te dice esto? Te dice que Israel va a ser degradado de pronto a ser como un animal. Tú y yo somos Israel. Que no te quede duda de eso. Como lo vimos, la cualidad de carácter. Ten la seguridad de que no se te puede quitar ni destruir tu identidad, a menos que tú la cedas, a menos que tú entregues tu identidad, a menos que tú prefieras perder tu identidad. Escucha esto, por favor, mi estimado caballero, y con esto vamos a cerrar. Una roca del reino mineral, una roca. ¿Nos podríamos molestar porque no hace nada? No. Se espera que sea eso, que no haga nada. Se espera que ayude en la parte mineral. De pronto cumple con alguna función del hábitat y algunos animales viven alrededor de la roquita y las arañitas se ponen debajo de ella y los animales que no les gusta el sol, ahí están, hasta cumple una función. Y cumple muy bien con la función esa roca. Una planta. Una planta, nos podríamos enojar porque las plantas no hacen nada más que estar ahí erguidas y de color verdecito y de pronto, no, pues no nos podemos enojar porque hacen lo que se espera de ellas. Ya hemos platicado de los niveles de conciencia. Un animal. Nos podríamos enojar porque no anda, por ejemplo, en dos piernas. Nos podríamos enojar porque un animal no habla. Te podrías enojar porque el animal que tienes en casa o un perrito no ha aprendido a hablar. ¿Te podrías enojar por eso? No, porque no se espera que haga eso. Un humano. Un humano sí se espera que hable, que tenga conciencia, que tenga pues esta proactividad, que madure. Sí se espera eso. ¿Se espera que sea un ser instintivo? Nope, porque se le dio conciencia. Pero ¿qué pasa cuando un humano prefiere ser instintivo que consciente? Escucha esto, mi estimado varón, amigo, compañero. Cuando un hombre prefiere ser instintivo y ser reactivo y ser enojón y ser iracundo y ser grosero y ser esta parte que es desconectado e inconsciente, ¿sabes qué está diciendo? No, yo no quiero ser hombre. Yo no quiero ser hijo de hombre. Yo quiero ser... Exacto, mi querido Álvaro. Yo quiero ser como un animal. Yo estoy bien siendo un animal. De hecho, es que es más... Y te digo una cosa, es más cómodo ser animal. Es más cómodo. Yo veo a mi perro Max. El tipo se la pasa dormido todo el día. Tiene hambre y se levanta a comer. Tiene sed y se levanta a beber y vuelve a acostarse. Eso es cómodo. Eso es cómodo. Pero te digo una cosa, el llamado del Señor no es a la comodidad. El llamado del Señor, apúntalo bien, es un llamado a la progresión. Pedro progresó. Pedro progresó. Ve los discursos que se aventó.
Primero era un socarrón y bruto y ahora es una persona refinada que el Señor ha refinado y la ha hecho progresar. Y dentro del contexto de animales, pues definitivamente te puedes dar cuenta que Israel sí se iba con las naciones, como en Cesarea de Filipos, a adorar allí a los dioses como paganos, como el dios Pan. Había esta mezcla, por supuesto que había esta mezcla, obviamente había esta mezcla. Pero ¿qué está diciendo el Señor? No, Pedro, yo te llamé a ser mío. Ten la seguridad y no la ansiedad de que eres mío y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿De dónde viene Pedro? Lo que decíamos justamente en el versículo número 22. Pedro tomando la parte, estoy leyendo Mateo capítulo número 16 y versículo 22. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este era el Pedro. Pedro era alguien completamente que notaba las cosas de los hombres, completamente material. Ese era el nivel de Pedro. ¿Y a dónde lo quería llevar el Señor? A poner la mirada en las cosas del cielo. Como lo que estábamos viendo en la visión de la sábana que bajaba. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los hombres que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es el Pedro, ¿eh? Este es el Pedro. Si Pedro tiene esperanza, te aseguro que también tú la tienes.